Tejer currículo es hilar humanidad. Cada hilo es una historia, una cultura, un derecho a aprender. El currículo no es un listado de contenidos, es un tejido vivo que se construye con encuentros, juegos y afectos. Silvia López de Maturana nos recuerda que todos los niños pueden aprender, porque la propensión a hacerlo es inherente al ser humano. Esa certeza nos compromete éticamente. Si todos pueden aprender, entonces el currículo debe abrirse para hospedar la diversidad, para que nadie quede fuera del tejido. Cuando hablamos de hilar humanidad, hablamos de maestras y maestros que sostienen la vida cotidiana, con gestos pequeños como escuchar, acompañar y jugar. Cada acción pedagógica es un hilo que se entrelaza con otros, formando un tapiz de humanidad compartida. Tejer currículo significa cuidar la palabra, cuidar el juego, cuidar la diferencia. Significa reconocer que cada niño trae consigo una cultura, una historia y una manera única de aprender. El currículo se convierte en un espacio de hospitalidad donde la diversidad no se tolera, sino que se acoge como riqueza. Ese tejido surge en cada decisión curricular donde se refleja qué sociedad queremos construir. Si el currículo abre la voz de los niños a sus preguntas y sus sueños, entonces estamos hilando una humanidad más justa y democrática. Tejer currículo es hilar humanidad, porque educar es un acto ético que se refleja al cuidar, al reconocer y al dignificar la vida. Cada hilo que añadimos es una oportunidad para que los niños y las niñas crezcan en confianza, en juego y en esperanza. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy abrimos un proceso nacional que nos convoca como maestros y maestras de Colombia. Este espacio es para iniciar juntos un camino de apropiación de la política de primera infancia, reconocer sus raíces, transitar sus sentidos y proyectar sus desafíos. No venimos a leer un documento. Venimos a vivirlo. La política se encarna en nuestras aulas, en nuestras comunidades y en cada encuentro con los niños y las niñas. La política de primera infancia es una apuesta ética y cultural que nos invita a hilar humanidad desde el currículo, desde el juego y desde el afecto. Con este video damos la bienvenida a un proceso que se abre hoy y seguirá creciendo con ustedes. Porque cada docente es protagonista de la construcción de una educación inicial transformadora. La educación inicial es una experiencia de encuentro con la infancia, en su diversidad, con las familias, con las comunidades y las culturas que enriquecen nuestro país. Es el momento en el que la vida cotidiana se convierte en oportunidad para aprender y crecer juntos. Es también una experiencia de juego. El juego es el lenguaje de la niñez, la manera en que los niños exploran, imaginan y construyen sentido. Es también una experiencia de juego. El juego es el lenguaje de la niñez, la manera en que los niños exploran, imaginan y construyen sentido. A través del juego se tejen vínculos, se despierta la creatividad y se abre la posibilidad de aprender. Y es una experiencia de transformación. La educación inicial transforma la vida de los niños porque les permite crecer en confianza y en seguridad. Transforma la vida de los maestros porque los invita a mirar la infancia con otros ojos y transforma la sociedad porque les recuerda que cada gesto pedagógico puede abrir caminos de confianza y de dignidad. Hablar de encuentro, juego y transformación es hablar de un currículo vivo, que se construye con afecto, ética y cultura. Es un tejido que se amplía y se armoniza para que cada niño pueda desplegar su manera única de estar en el mundo. Y eso significa también reconocer que la infancia no debe ser presionada con aprendizajes académicos prematuros. No se trata de que los niños salgan leyendo, sumando, rezando, sino de que vivan experiencias que fortalezcan su desarrollo integral, su curiosidad y su alegría por aprender. ¿Sabías que los niños y las niñas no siempre fueron reconocidos como sujetos de derecho? Durante siglos se les llamó menores. Se les veía como propiedad de sus padres o como futuros adultos, pero no como personas plenas en el presente. Antes de ser reconocidos, en Colombia, hasta finales del siglo XX, las normas hablaban de los niños como dependientes, necesitados de protección, pero sin voz propia. Se definían por su edad y por la tutela de los adultos más que por su dignidad. En 1989 ocurrió un hito internacional, pues la Asamblea General de la ONU aprobó la Convención de los Derechos de los Niños. Este cambio histórico permitió que los niños dejaran de ser considerados objetos de asistencia a ser considerados sujetos de derechos.
derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a ser escuchados. En 1991, Colombia adoptó esta convención mediante la Ley 12. Gracias a esto, los niños dejaron de ser considerados menores y fueron considerados ciudadanos con derechos exigibles ante el Estado. Hoy decimos con fuerza que los niños y las niñas son sujetos de derecho. ¿Qué significa esto? Que tienen voz, que sus opiniones cuentan, que su bienestar ya no depende de la voluntad de los otros y que el Estado y la sociedad deben garantizar estos derechos. ¿Sabías que la política de protección integral fue evolucionando por estadios? Estadio 1. Disminuir la tasa de mortalidad al nacer. Estadio 2. Garantizar el desarrollo físico sano. Y estadio 3. Garantizar el desarrollo físico, cognitivo, social, afectivo, es decir, garantizar el desarrollo integral de los niños y las niñas. Estadio 1, cuando la prioridad era sobrevivir. En un primer momento, la prioridad era simplemente sobrevivir. La infancia estaba marcada por altas tasas de mortalidad al nacer. Era común que los partos ocurrieran en casa, sin acompañamiento profesional, lo que aumentaba los riesgos para madres y bebés. Por eso, las primeras acciones de protección integral se enfocaron en promover la atención médica en el nacimiento, garantizar controles básicos y abrir el camino hacia una infancia que pudiera vivir sus primeros días con mayor seguridad. Estadio 2. Luego los esfuerzos se centraron en que los bebés crecieran sanos. Luego el énfasis estuvo en garantizar el adecuado desarrollo físico, por lo que se buscaba que los niños crecieran fuertes, con alimentación, salud y con condiciones básicas para desarrollarse físicamente. Estadio 3. Y finalmente, aquí los esfuerzos se centraron en buscar el desarrollo pleno integral. Más adelante, la mirada se amplió hacia el desarrollo social, afectivo y cognitivo. Ya no bastaba con sobrevivir y crecer sanos físicamente. Por el contrario, ahora era necesario acompañar la infancia en todas sus dimensiones, reconociendo que el bienestar incluye vínculos, emociones, aprendizajes y cultura. Así, la política de protección integral fue evolucionando, desde garantizar la vida hasta asegurar la salud física y luego asegurar el desarrollo integral de los niños y las niñas. Por ello, cada estadio amplió un nuevo horizonte y juntos nos muestran que la política en primera infancia es un camino que se abre y profundiza. Durante mucho tiempo pensamos el currículo como un mapa lleno de contenidos, un camino recto, una lista de temas, un conjunto de respuestas que debían ser enseñadas. Pero la infancia tiene una manera maravillosa de cuestionar nuestras certezas, porque los niños no aprenden en líneas rectas, aprenden jugando, preguntando, tocando, equivocándose, imaginando, aprenden viviendo. Por eso hoy estamos llamados a mirar el currículo de otra manera, no como una ruta única, sino como un territorio vivo que se transforma con cada encuentro. Edgar Morin nos recuerda que la misión de la educación para el futuro es enseñar la condición humana. Y cuando observamos a los niños comprendemos el profundo significado de esta afirmación, porque educar no es solamente transmitir conocimientos, es ayudar a comprender quiénes somos, cómo convivimos, cómo cuidamos la vida y cómo construimos humanidad. La ampliación curricular nace precisamente de esa necesidad de comprender que la infancia no cabe dentro de una sola mirada, que ningún documento puede reemplazar la riqueza de las experiencias que ocurren diariamente en los territorios, pero sí brindarnos las herramientas necesarias para comprenderlas, fortalecerlas y resignificarlas. Y esa es justamente la invitación que nos hace este lindo documento. Nos motiva a ampliar nuestra mirada sobre el currículo, pasando de preguntarnos únicamente qué enseñar a reflexionar sobre qué queremos potenciar en el desarrollo de las niñas y los niños. ¿Y esto para qué lo hacemos? Lo hacemos para que las experiencias cotidianas que se desarrollan se den de forma armónica. En el centro de esta propuesta nacen las interacciones, porque es en la relación con otros, con los adultos, con los pares y con el entorno, cómo cobra el sentido del aprendizaje.
Nuestro papel como maestros es cuidar, acompañar y provocar experiencias que despierten la curiosidad, el asombro y el deseo por aprender. Y alrededor de estas interacciones se organiza la propuesta curricular y pedagógica, orientando nuestras decisiones para favorecer el desarrollo integral. Y todo ello se conecta a través de las actividades rectoras de la educación inicial: el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, que son actividades que no son actividades aisladas, sino son los caminos naturales mediante el cual las niñas y los niños conocen el mundo y construyen y aprenden significados. En otras palabras, la ampliación curricular no cambia el propósito de la educación inicial. Lo que transforma es nuestra manera de comprenderlo y de hacerlo visible en la práctica pedagógica. Nos invita a renovar la mirada sobre el lugar que ocupan los vínculos, el cuerpo, el movimiento, la oralidad, la comunicación y el lenguaje, entendiendo que cada experiencia cotidiana es una oportunidad para potenciar el desarrollo y el aprendizaje. Edgar Morin decía que conocer es navegar en un océano de incertidumbres a través de un archipiélago de certezas. Y tal vez educar sea exactamente eso: acompañar a los niños mientras navegan por océanos, no para darles todas las respuestas, sino para ayudarles a formular mejor preguntas y, ¿por qué no?, navegar en este mar de saber. Cuando observamos una semilla, sabemos que todas tienen el potencial de florecer, pero ninguna florece exactamente igual. Ninguna crece al mismo ritmo, ninguna sigue un idéntico camino. Lo mismo ocurre con la infancia. Cada niña y cada niño construye una trayectoria única, un recorrido singular, una historia irrepetible. Durante años, la educación buscó medir a todos con la misma regla: comparar, clasificar y estandarizar, pero hoy comprendemos algo profundamente humano. El desarrollo no ocurre de manera idéntica para todos, y reconocer esa singularidad es un acto de respeto, conciencia y aceptación. Por eso hablamos de trayectorias educativas, porque cada niño avanza desde sus propias experiencias, intereses, vínculos y oportunidades, y porque nuestra tarea no es acelerar el camino, nuestra tarea es acompañarlo. Para acompañar estas trayectorias, el documento nos propone una idea poderosa: los imprescindibles, aquello que siempre debe estar presente cuando acompañamos a crecer a las niñas y los niños. No son listas de chequeo, no son estándares, no son metas que se tachan, son procesos fundamentales que necesitan ser reconocidos, observados, acompañados y promovidos intencionalmente. Cuando un niño confía en sí mismo, cuando una niña expresa una emoción, cuando surge una pregunta inesperada, cuando alguien comparte un juguete, cuando aparece el asombro, allí están ocurriendo los imprescindibles. Aunque no aparezcan en una prueba, aunque no puedan medirse en una tabla, están presentes. Buenaventura de Sousa Santos nos invita a construir una educación que reconozca los saberes que nacen de la experiencia, una educación donde las voces de los niños también produzcan conocimiento, porque aprender no es solamente acumular información, aprender es encontrar sentido, construir relaciones y participar en la vida. Y es precisamente allí donde aparecen las expresiones del desarrollo, esas huellas visibles de procesos que están ocurriendo en el interior de cada niño, lo que observamos, lo que escuchamos, lo que registramos, lo que nos permite comprender cómo cada niña y cada niño va construyendo su propia historia. Edgar Morin escribió que la verdadera comprensión humana exige apertura, empatía y reconocimiento del otro. Y quizás esa sea la invitación más importante de este recorrido: mirar a cada niña y a cada niño no como una meta por alcanzar, sino como una historia que merece ser escuchada, como una posibilidad que merece ser acompañada, como una vida que merece florecer, porque cuando comprendemos sus trayectorias, reconocemos sus imprescindibles y valoramos sus expresiones del desarrollo,
Dejamos de enseñar únicamente contenidos y comenzamos verdaderamente a educar para la vida. Hablemos del maestro como tejedor de humanidad desde la dimensión ética. María, maestra de preescolar, observó que Camila llegó a su salón de clases con tristeza porque su madre estaba enferma. En lugar de iniciar la clase de inmediato, la profesora María se sentó al lado de Camila, la escuchó y le ofreció un espacio de calma. Ese gesto sencillo cambió el día de Camila. La ética del cuidado nos recuerda que educar es un acto profundamente humano, como señaló Silvia López de Maturana. Cuidar es acoger la vulnerabilidad del otro y reconocer su singularidad. Además, Carlos Escliar y Joan Carl Melich insisten en que la educación es siempre un encuentro con una existencia irrepetible, no con un caso o un perfil o un diagnóstico. El maestro que cuida se pregunta, ¿quién es este niño? No en abstracto, sino en su historia concreta, en su identidad, en sus gestos y silencios. Por lo anterior, cada niño es una narración viva y el cuidado consiste en leer esa narración con respeto. Leonardo Boff habló del cuidado como actitud ética que sostiene la vida. En el aula, por ejemplo, esa actitud se traduce en mirar al niño más allá de sus logros académicos. Es poder verlo como alguien que siente, que sueña, que necesita ser reconocido en su dignidad. Pero esta ética del cuidado también implica una certeza. Todos los niños potencialmente pueden aprender. Partir de esa convicción es un acto ético, porque si dividimos entre los que aprenden y los que no aprenden, atropellamos su dignidad y dejamos de ver sus identidades. El maestro que cuida reconoce que cada niño tiene un horizonte de posibilidades y su tarea es mediar y acompañar ese despliegue, aportar a lo que cada uno puede llegar a aprender en confianza y en su propio ritmo. Así, la dimensión ética del maestro no es solo acompañar, sino dar lugar a la identidad del niño, reconocer que cada uno es una historia, que merece ser escuchada y acogida, y sostener la certeza de que todos pueden aprender. Hablemos del maestro como tejedor de humanidad desde la dimensión política. Rosa es maestra en transición y en el colegio donde trabaja, algunas familias, como la institución, insisten en que los niños deben terminar el grado leyendo, sumando y restando. Rosa sabe que la política de primera infancia plantea otra visión, desde donde no se busca presionar académicamente a los niños, sino garantizar experiencias de juego, afecto y confianza que fortalezcan su desarrollo integral. Para no chocar de frente con las familias y con los directivos, Rosa inicia un proceso gradual. En reuniones con las familias comparte ejemplos de cómo los niños aprenden a través del juego. Por ejemplo, contando semillas mientras siembran, resolviendo problemas al construir juntos y contando historias a través de imágenes como forma de prelectura. Rosa explica que estas experiencias no son simples actividades, sino bases sólidas para los aprendizajes futuros. La prelectura abre la puerta a la comprensión lectora, el conteo en contextos significativos, prepara el pensamiento matemático y la resolución de problemas en el juego fortalece la lógica y la creatividad. La profe Rosa insiste en que presionar académicamente a los niños en transición, exigiendo que salgan leyendo, sumando o restando, puede afectar su confianza y su dignidad. En cambio, cuando se respetan sus ritmos y se les ofrece un currículo vivo, los aprendizajes posteriores llegan con mayor solidez y alegría. Con la institución, Rosa propone proyectos pedagógicos que muestren avances en creatividad, convivencia, autonomía, evidenciando que la política de primera infancia no busca la escolarización temprana, sino el desarrollo integral. Así, demuestra que el currículo vivo responde a la política y que los aprendizajes académicos vendrán después, apoyados en las bases que se construyen en la educación inicial. La decisión de Rosa no es solo pedagógica, es profundamente política. Defender que los niños no sean presionados académicamente significa defender sus derechos. El derecho al juego, al afecto, a aprender en confianza y a desplegar su potencial sin ser reducidos a pruebas prematuras. El maestro político
en coherencia con la política de primera infancia, es quien se planta frente a las exigencias externas y recuerda que educar es un acto ético y político, pues cuidar la dignidad de la infancia es garantizar que cada niño sea reconocido como sujeto de derecho. Como señaló Paulo Freire, enseñar es siempre un acto político porque implica tomar partido por la dignidad y la justicia, y como lo advirtió Theodor Adorno, la educación debe impedir la repetición de la barbarie, formando ciudadanos críticos capaces de cuestionar y transformar la sociedad. Hablemos del maestro como tejedor de humanidad, siendo una base de seguridad para los niños y las niñas. En transición, la profesora Rosa recibe cada mañana a Samuel con un saludo especial. Samuel suele ser tímido y le cuesta separarse de su mamá. Rosa lo espera en la puerta, le sonríe, le toma la mano y le dice: «Aquí estoy contigo». Ese gesto repetido cada día le da a Samuel la confianza para entrar al aula y animarse a participar en las actividades. La teoría del apego nos enseña que los niños necesitan figuras que les den confianza para explorar el mundo. Según los estudios de Fernando Salinas Quirós, el maestro puede convertirse en una figura de apego secundario, alguien que, sin reemplazar a la familia, ofrece estabilidad emocional y disponibilidad afectiva. En transición, esta seguridad se traduce en rutinas, gestos y vínculos que permiten que los niños se atrevan a aprender y relacionarse. Esto es especialmente fundamental para los niños que han construido historias vinculares difíciles en casa. Ellos requieren maestros consistentes, acogedores y sensibles, que les hagan sentir aceptados y valiosos. Esa experiencia de seguridad es la base del sano desarrollo emocional y cognitivo. El maestro que es base de seguridad ofrece presencia constante al estar disponible, atento y sensible a las diferentes necesidades que los niños despliegan en los espacios educativos. Genera confianza a través de rutinas claras, saludos, despedidas y gestos de acogida. Facilita la exploración. Eso se nota cuando el niño sabe que el maestro está ahí y se atreve a probar, a equivocarse y aprender sin miedo. El maestro como base de seguridad es quien sostiene la confianza de los niños. Su presencia estable abre la puerta para que la infancia explore, aprenda y se atreva a hacer. Las voces de los niños nos recuerdan que la educación inicial es un derecho y no un privilegio. El maestro es tejedor de humanidad porque cuida, defiende y sostiene la confianza de la primera infancia. Como dijo Silvia López de Maturana, todos los niños tienen la propensión a aprender, porque aprender es una cualidad inherente al ser humano. Ellos aprenderán lo que perciben dentro de su cultura, por eso no da lo mismo quién los educa y en qué ambiente lo hace. Una educación donde las voces de los niños también produzcan conocimiento. Ellos nos enseñan que tejer currículo es construir desde la ética, con política, con afecto y armonizando el proceso. El maestro, que es base de seguridad, ofrece una presencia constante al estar disponible, atento y sensible a las diferentes necesidades que despliegan los niños. Y hoy cerramos con la certeza de que la infancia habla, sueña y transforma. Por eso nuestra tarea es escucharla y acompañarla, porque no queremos tableros silenciados, queremos infancias libres y felices.